He titulado a mi sermón para hoy, Dios conoce el corazón del hombre. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oramos. Padre Rey, ayúdanos. Toma nuestros corazones distraídos de estos 6 días de la semana, Señor, y céntranos por tu Espíritu en este momento, Señor. Danos oídos para oír tus palabras. Danos un corazón para entender, Señor. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. El ministerio del profeta Jeremías no fue un ministerio nada fácil. Su llamado a decir cosas que nadie quería decir en sus días, cosas que nadie quería escuchar en sus días, hicieron sus días bastante difíciles. Jeremías describe más o menos la tensión que él está viviendo en el capítulo 20, versículo 8. Él dice, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dios envió a Jeremías en medio de una generación que en su mayoría habían violado el pacto con Dios. Fue tanta la carga por las palabras duras que Dios puso en sus labios que muchas veces él está tentado a desfallecer. Desde el último avivamiento del rey Josías, el panorama del pueblo del Señor va en decadencia. Rey tras rey va en decadencia. El pueblo ha violado el pacto y de forma rebelde se han entregado a la idolatría, poniendo su confianza en el brazo de los hombres. Por causa de esto, solo les espera desolación y quebranto. Aún así, en medio de esta desobediencia, Dios envía al profeta para amonestarlos, para hacerles saber que Él conoce lo más íntimo de sus corazones. Cuando en teología nosotros hablamos sobre el conocimiento de Dios, lo que queremos decir es aquella perfección divina por medio de la cual Él, o sea Dios, en una manera completamente única, conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. La Biblia especifica y testifica abundantemente sobre el conocimiento de Dios. Dice que el Señor conoce lo que sucederá desde el principio. Nos dice que la mente del Señor es perfecta, que conoce todas las cosas, que Dios escudriña en la mente de los hombres, que Dios puede ver las cosas que los hombres no pueden ver. Este conocimiento es caracterizado por su perfección. Es un conocimiento perfecto. No es el resultado de la observación como nosotros, que Dios observa las cosas y entonces las conoce. No, es un conocimiento siempre perfecto. Nunca puede mejorar, nunca puede crecer. En cuanto al alcance del conocimiento de Dios, es lo que nosotros llamamos la omnisciencia, ¿verdad? Porque ¿cuánto abarca el conocimiento de Dios? Lo abarca todo. Conoce todas las cosas tal cual como están aconteciendo, pasado, presente, futuro, las relaciones entre estas cosas. Conoce la esencia escondida de todas las cosas. Conoce el entendimiento del hombre. Conoce lo que el hombre no puede penetrar. Dios ve, pero no como ve el hombre. El hombre observa las manifestaciones externas de la vida, pero Dios penetra hasta las honduras del corazón humano. Y cuando hablamos de esta clase de conocimiento de Dios, es más fácil decir que Dios conoce los átomos y las partículas de las estrellas. Hermanos, Dios conoce todo el universo, las galaxias, las fosas marianas, el fondo del mar, etcétera, etcétera. Las cosas microscópicas del universo. Pero cuando aplicamos esto a nuestras vidas nos asusta. Saber que es ciertísimo que Dios conoce cada pensamiento, cada intento de pensamiento, cada palabra dicha, cada palabra no dicha, cada maquinación,
Cada rincón de lo que somos en toda nuestra humanidad está siempre expuesto delante del conocimiento del Señor. Eso realmente nos asusta. Pero ¿por qué Jeremías dice lo que dice, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso? ¿Quién lo conocerá? Jeremías dice estas cosas para resaltar la rebelión de Judá. El engaño descrito aquí es descrito como un engaño sin remedio. El texto dice que el pecado está escrito permanentemente en el mente, en el núcleo de lo que su pueblo es. De hecho, la rebeldía es tan aguda que ellos están ciegos, pero no saben que están ciegos. Ellos no pueden percibir la magnitud de la maldad que Dios está leyendo en sus corazones. Y a pesar de que en su ceguera esperan prosperidad, porque los falsos profetas les dicen paz, paz vendrá, pero definitivamente recibirán la justa retribución por sus obras. Es verdad que ninguno de nosotros puede verse tal cual es. Nosotros conocemos claramente cuál es la diferencia entre lo que nosotros somos y lo que los demás piensan que somos. Eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Lo que los demás dicen que nosotros somos y lo que nosotros realmente somos, eso usualmente no pasa a los pastores. La gente dice que somos más angelicales de lo que realmente nosotros somos. Pero solo Dios conoce quiénes realmente somos nosotros. Cabe recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 2:11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Voy a desarrollar mi sermón en dos breves puntos. Primero, Dios conoce la maldad del corazón. Y segundo, Dios juzgará la maldad del corazón. Empezamos. Nuestro texto empieza diciendo: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Cuando Dios dice que el corazón es engañoso, ¿de qué está hablando? Nosotros tendemos a pensar, cuando vemos la palabra corazón, pensamos siempre en nuestro corazón humano o el corazón que está dibujado en el boletín de hoy, ¿no? Pero la palabra corazón aquí es usada para referirse a la mente, al centro del asiento de nuestra humanidad, a la fuente de todo deseo, de toda inclinación o voluntad. El corazón al que se refiere aquí es la fuente de las acciones del ser humano. Es el fuero interno del ser humano, es decir, es la propia persona. Y yo no quisiera saltar esta mañana de un lado a otro de nuestra Biblia para desenvolver lo que nuestro pasaje dice. Estaremos trabajando con el contexto de nuestro pasaje para ver a qué se refiere esa maldad y ese engaño. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir cuando dice engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas? Si usted mira el versículo 1 de nuestro capítulo, el 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El engaño aquí se refiere al engaño del pecado escrito en el corazón de Judá, producto de la práctica constante del pecado. Pero la metáfora del cincel de hierro con punta de diamante quiere decir que el corazón de Judá es tan duro, es como una piedra, que el pecado se ha grabado allí. Un cincel de hierro ya sería apropiado, pero decir un cincel de hierro con punta de diamante, el Señor está diciendo cuál es la condición del corazón de su pueblo. El pecado está grabado de forma indeleble. Por eso es que no responden a la palabra de Dios. El pecado no viene de afuera. Está tallado en el centro de sus corazones. En el centro de sus afectos está esculpido la frase pecado y más pecado. Es permanente, está grabado, no es temporal, es continuo, no es esporádico, es constante. La segunda frase de nuestro verso 1 en el capítulo 17 dice: y en los cuernos de sus altares. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar que cuando alguien quería escapar del juicio
Iba hasta los cuernos de los altares y se agarraba de los cuernos de los altares y pedía misericordia. A veces se ofrecía sangre sobre los cuernos de los altares para expiar un pecado particular. Pero el pecado de Judá es tanto, mis hermanos, que ya se ha adherido a los cuernos de los altares. Es decir, la esperanza en el lugar donde pueden alcanzar misericordia ya no funciona. El pecado también se ha inscrito ahí. El pecado ha manchado el sacerdocio de manera que ni siquiera pueden acudir a los cuernos de los altares para alcanzar misericordia. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, de sus imágenes de acera, están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Los cultos a acera eran constantes en aquellos días. Estos cultos sobre los árboles frondosos, sobre los que había algún misticismo de poder, involucraban relaciones sexuales, orgías, toda clase de desmanes. Y Dios estaba observando estas cosas. Así que cuando Dios dice que el corazón es engañoso, la clase de engaño que está hablando es la que está siendo descrita en el versículo 1 y 2. El pecado de Judá está escrito en sus corazones como un cincel talla sobre la piedra. ¿De dónde vienen las guerras?, preguntó Jesús. El día que las personas estaban ofendidas porque los discípulos de Jesús comían con las manos sucias y se contaminaban. ¿De dónde vienen las guerras? El Señor dijo claramente que estas cosas no venían de afuera, que las fornicaciones, los homicidios, el engaño venía de adentro del corazón del hombre. La generación que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando era tan estricta que Jesús les dice: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, eran tan santos que si iban a la casa de un vecino y pedían agua, ponían una telita sobre el vaso por si un mosquito había tocado el agua, no traspasara y no se contaminara. El Señor dice: ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hermanos, ¿quién puede tragarse un camello? Nadie, en verdad. Es una hipérbole para decirle acerca de la hipocresía de ustedes. Dice: ustedes son tan estrictos, no hacen esto, no hacen lo otro, pero a la hora de la verdad, dice Cristo, es como si se tragasen un camello. Estamos ante una generación a la que Dios está amonestando, que se han rebelado contra el Señor. Pero no solo dice que el corazón es engañoso, no solo dice que es perverso, sino que el texto dice que es más engañoso que todas las cosas. Esta es una declaración preocupante, pues Dios dice que entre todas las cosas creadas, que Él observa con sus ojos perfectísimos y santos, entre todas las cosas en el universo hay una que tiene un poder de engaño más alto que el resto. Un poder de engaño más alto que el infierno es el corazón. Es el corazón de los hombres. Ellos están confiando en las alianzas políticas para ser librados. Ellos piensan que escaparán del juicio de Babilonia si se juntan con los ejércitos adecuados. Pero ellos olvidaron cómo es que llegaron a ser el pueblo de Dios. Olvidaron que eran esclavos en Egipto y que fue la mano del Señor quien los sacó hasta la tierra de la salvación. Más engañoso que todas las cosas. Piense solo en el contexto de este pasaje. Este pueblo tiene evidencias de sobra de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho por ellos. Y de repente el engaño del corazón es tan alto que cambiaron la gloria de Dios para confiar en las criaturas. Cambiaron el brazo de Dios para confiar en el brazo de los hombres. Abandonaron al Creador omnipotente para inclinarse ante el barro inanimado. He ahí, mis hermanos, la clase de poder persuasivo del que estamos hablando. El poder del engaño del corazón es una fuerza que reduce a los hombres de la manera que siguen sus hechizos, aunque sean meras estupideces. Déjenme acuñar esta idea con una ilustración del mismo Jeremías. En el capítulo 17, el versículo 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel. Al final dice: porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Pero aquí Jeremías lo que está haciendo es repitiendo una frase que él usó en el capítulo 2, versículo 13. Cuando él dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen
que no retienen el agua. Esto es una ilustración perfecta de lo que yo estoy tratando de decir. Una fuente de agua viva en aquellos días es como un ojo de agua, ¿no? Un ojo de agua pura que continuamente brota agua, y quien tiene un ojo de agua de estos tiene el privilegio y la dicha de jamás quedarse sin agua. En aquellos días no había agua embotellada como hoy, ¿no? Pero imagínense esta transacción. Que un hombre que tiene una fuente de agua viva hace una transacción y la cambia por una cisterna de barro donde puede almacenar agua, pero la cisterna está rota. Si usted viera un hombre haciendo ese negocio, ¿qué le diría? Te están engañando. ¿Y quién te hechizó a ti para que hicieras ese negocio? La clase de engaño que el texto describe es esa. Un pueblo que abandona una fuente de agua viva con la esperanza de que es una mejor opción tener una cisterna que está agujereada. El timador más grande de todos los tiempos, el corazón, les engañó. Es un intercambio perverso y no es pasivo. El texto dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que es perverso. A veces nosotros pensamos del pecado como una abstracción en el hombre, ¿no? Como algo pasivo. Pero Romanos capítulo 7, versículo 8 lo describe de esta manera. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, pone al pecado como el pecado con intenciones. Dice: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Cómo? Si el poder del engaño es tanto que el pecado usó lo bueno para engañar al hombre y producir la muerte, a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mis hermanos, ¿cuán pecaminoso es el pecado? Solo Dios lo sabe, y por eso nuestro texto, Dios pregunta: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y lanza una pregunta al aire: ¿quién lo conocerá? Es una pregunta retórica donde Dios está diciendo: nadie lo conoce, solo yo. Nadie conoce cuál es la magnitud del engaño del corazón del hombre. Nadie sabe cuán profundos son los fosos del pecado en el corazón del hombre, solo yo. Él dice: yo, Jehová, que soy quien escudriño la mente y quien pruebo el corazón. El rey David hace una oración en el Salmo 19 y dice: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A pesar de que él se está arrepintiendo, él reconoce que es muy probable que su arrepentimiento sea imperfecto. Es muy probable que aun cuando él reconoce muchas veces que él ha pecado, él nunca sabe cuán malo fue su pecado. Por eso ahora: Señor, líbrame incluso de los pecados que me son ocultos. El Señor pregunta: ¿quién conocerá esta clase de pecado? Y él dice: yo. Nadie excepto yo, que soy Dios, quien escudriña la mente, quien prueba el corazón. Esto no es solo una afirmación de la omnisciencia de Dios. Esto es una advertencia para el pueblo de Dios. Dios les está diciendo: aunque ustedes se han endurecido y piensan que yo no sé todo lo que sucede en sus corazones, de hecho yo estoy al tanto, perfectamente al tanto de la magnitud de la rebelión que ustedes tienen. Dios no permanece pasivo nunca ante el pecado. Él dice que Él es quien prueba. Dios nunca permanece neutral ante el pecado. Dios juzga el pecado. Dios entiende el engaño del pecado, escudriña el corazón y lo juzga. Dios dará su pago como juez al pecado. Piensa en el texto de 1 de Samuel 16:7. Cuando Samuel está llamando a los hijos de Isaí para que vengan para ver quién de ellos es el rey. Por supuesto, pasaron todos los hijos robustos de Isaí. Y Samuel se sorprende, ¿no? Dice: uno de estos hombres buen mozo debe ser el rey. Se veían así altos como el pastor Javier Gil, ¿no?
Y Dios le dice a Samuel, no, yo no miro como tú ves. Tú miras lo de afuera, pero yo puedo leer el corazón. Dios no ve como los hombres ven. Primera de Crónicas 28:9 es un buen texto para aclarar esta verdad. Primera de Crónicas 28:9, yo leo para todos, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, él te desechará para siempre. Mis hermanos, todo lo que pasó por su cabeza esta semana, todo lo que sucedió, lo que se asomó a la ventana de sus ojos, todo fue leído, escudriñado y probado por el Señor. Pero Dios no es solo un lector en el palco del escenario que permanece neutral. No me importa tanto. Dios juzgará la maldad del corazón. Aquí se nos deja ver que Dios no permanece indiferente ante el pecado de su pueblo. De hecho, algunas veces nos preguntamos cuando leemos la Biblia, ¿por qué Dios reacciona con tanto desprecio ante el pecado? ¿Acaso no está exagerando? ¿No son solo mentirillas piadosas lo que hay entre nosotros? ¿Estará exagerando Dios? La respuesta a esto es que solo Dios puede ver el pecado tal cual malo es. Sus ojos santos y puros conocen la profundidad de la maldad del pecado. Todo pecado en el fondo es un desafío personal contra Dios. El pecado reta a Dios y levanta los puños al rostro de Dios. La voluntad del pecado es asesinar la palabra de Dios, es bajar a Dios de su trono. Nuestros pecados no son tan simples como parecen. La rebelión del pecado es una rebelión contra la gloria de Dios. Y Dios no permanecerá neutral ante esta rebelión. Nuestro texto dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Mis hermanos, cuando el texto dice cada uno, lo que Jeremías quiere decir es que Dios no juzgará al justo junto con el impío. Dios no solo los conoce, los juzgará, pero Dios juzgará rectamente e individualmente. Dios jamás llamará inocente al culpable, ni culpable al inocente. Puede que yo lo excuse a usted, pero Dios jamás llamará inocente al culpable, ni culpable al inocente. Puede que la Corte Suprema de Justicia excuse a un culpable, pero Dios jamás llamará inocente al culpable, ni culpable al inocente. En el contexto de nuestro pasaje, a pesar de la rebelión, nosotros sabemos que Dios había preservado un remanente. Entre toda esa rebelión, un remanente que se había mantenido fiel al pacto del Señor. Es más fácil decir, Dios conoce el corazón de la iglesia, que decir, amigo, Dios conoce tu corazón personalmente hoy. Personalmente, el corazón de cada persona que está sentada en este salón está siendo leído en este instante por Dios. Y cada uno individualmente será juzgado por Dios. Nuestros pecados no son errorcillos. Errar es humano y perdonar es divino. Si errar es humano y perdonar es divino, ¿qué otra cosa podemos hacer los humanos sino errar? ¿Y qué otra cosa puede hacer Dios sino perdonar? Frase como esa escuchamos nosotros, pero ¿dónde la Biblia ha dicho que errar es humano? Nuestra cultura redefine el concepto del pecado para aliviar la carga sobre la conciencia de los hombres. Todos tenemos derecho a un error. ¿Dónde la Escritura dice eso?
Y si tuviéramos derecho a un error, ¿hace cuánto tiempo ya lo agotamos? Hace muchísimo tiempo. Pero el pecado es levantar los puños contra Dios y escupir en su rostro. El pecado se levanta contra el Dios del trono y le dice: no obedezco tu reinado. No importa lo que tu palabra diga, yo me reservo el derecho de hacerlo a mi manera. Eso es el pecado. Es rebelión contra la ley de un rey. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay una relación directa entre el corazón y las obras. Eso está por toda nuestra Biblia. Recuerdo que un amigo en una ocasión que se había apartado del evangelio me dijo: solo Dios puede juzgarme. Y yo: ese es exactamente tu problema. Porque yo puedo juzgarte, pero ni puedo mandarte al infierno, ni puedo introducirte al cielo. El problema es eso que tú estás diciendo, que solo Dios puede juzgarte. La Biblia enseña ampliamente sobre esto. La rebelión del pueblo de Dios tiene su núcleo en el corazón, pero se manifiesta en sus obras. Proverbios 23:7. Porque cual el hombre es, por cual es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Santiago 4:7. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten sobre vuestros miembros? Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Para Dios salvar a su pueblo, no es suficiente decir: Dios conoce mi corazón. Las personas se excusan de sus pecados diciendo: no, yo no vengo a la iglesia, pero Dios conoce mi corazón. Espérate. Hay una relación directa entre lo que tú eres afuera y lo que eres adentro. No, yo engañé a mi esposa, pero Dios conoce mi corazón. No. La Biblia relaciona y dice que las cosas que salen afuera realmente vienen de adentro. Para Dios salvar a su pueblo, Dios no ignora el pecado de su pueblo. De hecho, para Dios salvar a su pueblo, Dios trata muy seriamente con el pecado de su pueblo. El pacto de Dios se sostendrá solo porque Dios lo sostiene. Estas son las palabras de Calvino, cito. Dios dice que el pecado de Judá fue escrito con una pluma de hierro, en un punto inflexible, como si dijera: ustedes no solo están ligeramente imbuidos de iniquidad, porque entonces puede haber alguna curación, sino que la iniquidad está grabada en sus sentimientos más íntimos, como si se lo hubiera grabado con una pluma de hierro. Parece pues que eran totalmente indignos del perdón, ya que no podían recibir misericordia, porque aun cuando Dios hubiera estado inclinado a recibirlos en favor, su obstinación había cerrado el camino de la salvación. No se pueden aplicar a sí mismos a las promesas, porque requieren el arrepentimiento que es para los pecadores. Padres, lo que sus hijos necesitan no es una reestructuración psicológica. Necesitan un corazón nuevo. Si esto es así, ¿qué esperanza queda para nosotros? Si Dios realmente nos conoce personalmente al pastor Luis Román, y la ráfaga de pensamientos que atravesaron su mente mientras levantaba sus manos en la alabanza. Si Dios me conoce, si esto realmente es así, ¿qué esperanza queda? Mis hermanos, hay solo dos religiones y están presentes en nuestro pasaje. En el versículo 5 el Señor dice:
Maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y hay un juicio para este varón. Y la otra religión que existe es bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. El humanismo, la confianza del hombre en el hombre, conducirá a los hombres a un fin muy triste. El texto dice que todos los hombres que confían en sí mismos para sostenerse a sí mismos se hallarán al final bajo la maldición de Jehová. Pero todos los que confían en el Señor, dice, los que confían en el Señor serán como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. La única esperanza para corazones pervertidos es confiar en el Señor. Bienaventurados los que confían en Jehová. A pesar de la dureza de las palabras de Jeremías, Jeremías levanta un clamor de esperanza en el versículo 13. Él dice: oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La única esperanza es abandonarse en los brazos de Dios. Jeremías clama y dice: Jehová, esperanza de Israel. Dios es la única esperanza de los corazones pervertidos. Jeremías dice: sáname y seré sano. La sanación del corazón, la salvación está solo en las manos de Dios. Él dice: sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios traerá una respuesta definitiva al problema del pecado. Pues lo que los hombres necesitan no es una restauración moral, sino una vida nueva. No es una cirugía, como usted escucha, y que tú necesitas una cirugía de corazón abierto. No. Usted no necesita una cirugía de corazón abierto. Usted necesita un corazón nuevo. Que el corazón de piedra sea quitado y que el corazón de carne sea puesto en su lugar. La respuesta de Dios en el nuevo pacto será escribir en las tablas del corazón su ley, para que su pueblo jamás pueda volver a olvidarse de sus palabras. La respuesta de Dios será consumar lo que Dios le prometió a Adán, lo que Dios le prometió a Abraham. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, yo daré mi ley en su mente. Él las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pastor, pero ¿y el pecado a dónde va? ¿Acaso nuestra salvación quiere decir que Dios toma nuestros pecados y los esconde bajo alguna alfombra cósmica para que no se vean? No, mis hermanos, el nuevo pacto y la esperanza por la que Jeremías está clamando vendrá con el derramamiento de la sangre de su Hijo. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. A más de uno de nosotros, cuando vimos la película de la Pasión de Mel Gibson, sobre todo la escena de la crucifixión, ¿quién no volteó su rostro ante esas escenas? Cuando los garfios quitaban la carne de su cuerpo, ¿verdad? Era horrible para nosotros. Pero es exactamente eso. La cruz es el reflejo de que Dios trata en serio con el pecado. Dios no esconde el pecado de su pueblo para salvarlo, sino que Dios carga el pecado, el engaño, la rebelión del corazón sobre su Hijo y derrama su ira sobre él para vindicar su justicia. Mis amigos, la única esperanza de Judá
es que las rebeliones de ellos serán puestas en el nuevo pacto sobre el Hijo de Dios. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos míos, los que confían en Jehová, solo los que confían en la obra de Jehová podrán recibir perdón de pecados. Hermanos míos, ninguno de nosotros tenemos plena conciencia de cuán profundo es el engaño de nuestro corazón. Incluso siendo creyentes, las personas se imaginan, bueno, eso tal vez me pasa a mí. De pronto algunos de ustedes ya tienen aureolas, ¿no? Pero no le pasa que a veces incluso orando, en un momento de oración sagrado, de repente un pensamiento impío atraviesa su mente. No hay manera de que podemos escapar completamente del engaño que yace en nuestros corazones. Pero los que confían en Jehová, los que pueden mirar a Cristo, a su belleza, Cristo tomando personalmente tus peores pecados. Es más fácil decir Cristo murió por los pecados de su pueblo, pero Cristo tomando personalmente tus blasfemias, tus pecados escondidos, los que nadie sabe de ti, tomando Cristo sus rebeliones sobre ti, gritando, Tetelestai, ha sido todo pagado, recibiendo el abandono de Dios en tu lugar, para que tú hoy puedas ser como un árbol frondoso que crece junto a las aguas. Cristo, tú que lo habías cambiado por una cisterna rota, Cristo vuelve a llamarte para ser la fuente de agua viva para ti. Mis hermanos, solo los que confían en Jehová escaparán del engaño del corazón que incluso permanece en nosotros los creyentes. Las palabras que están en nuestro texto aparecen sobre los labios de Cristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Ya estoy terminando. No se vaya a dormir todavía, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Cristo está hablando a las iglesias, no está hablándole a los impíos, no, sino a las iglesias. Y Él dice, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, dice, todas las iglesias sabrán que yo soy ¿quién? El que escudriña la mente, las palabras de Jeremías, y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo le dice a su iglesia, yo quiero que sepan que nunca ni por un instante nadie jamás me engañó en la iglesia. Yo quiero que sepan que nunca ni por un instante yo dejé de saber quiénes eran los míos y quiénes no eran los míos. Nadie pudo comprarme con una ofrenda, con un engaño. Cristo dice, mis hermanos, en nuestro pasaje Cristo se revela también. Porque Cristo no solo es el medio de salvación para nuestros pecados. Cristo es la espada a través de la que Dios juzgará a aquellos que no acudieron a Él. Cristo aparece como el martillo de Dios, como la mente de Dios, quien juzgará a aquellos que no acudieron a su llamado. Yo soy el que prueba el corazón, el que escudriña la mente y prueba el corazón. Hay una imagen terrible de Cristo en Apocalipsis, donde sus vestidos están salpicados con el jugo del lagar. ¿Usted la recuerda? Donde Cristo ha estado en el lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas, ¿no?
Y Cristo, sus vestidos están manchados de sangre, porque ha estado pisando las uvas del lagar a sus enemigos. La esperanza de no ser engañado está fuera de ti. Esto es la vida cristiana. Un abandono de ti para refugiarte en otro. Es un no confiar más en ti para confiar en otro. Algunos no pueden aceptar esto, pues se sienten torpes al pensar, pastor, ¿cómo voy a desconfiar de mí para confiar en otro? Pero este es precisamente el único camino a vencer sobre el pecado. Es aceptar la torpeza, la inutilidad de nosotros mismos y confiar en Cristo para salir victoriosos en la batalla. Hermanos míos, en cada lucha contra el pecado, la diferencia entre ser vencido o no es la misma. Es confiar en Jehová o ser engañado. No hay más opciones. O confiar en Jehová o ser engañado por el pecado. Es que yo creí en Cristo y las cosas se han complicado. ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿No te dijo el Señor, toma tu cruz y sígueme? Es que yo confío en Cristo y mi novio impío me ha dejado. ¿Y qué esperabas? Cristo te quiere solo para Él. Mis hermanos, en la vida práctica, nuestra vida cristiana se reduce a estas dos opciones. Cada vez que yo estoy ante una decisión, yo tengo que saber que o confío en la mente de Jehová o seré engañado. ¿Dónde se ha revelado la mente de Jehová? En su palabra. Yo no necesito sino una razón. ¿Por qué no puedo casarme con este hombre impío si yo soy cristiana? ¿En quién voy a confiar? El criterio de Jehová me dice que no lo haga. Lo otro es ser engañado. Ay, aquel hermano fulano le pasó que se casó con su novio y resulta que Dios lo salvó. Esa es la excepción, pero esa no es la regla. ¿Qué debo hacer? O confiar en la mente revelada de Jehová o ser engañado. Y la única manera de hacer esto es empezar a no confiar en mí mismo y abandonarme en los brazos del Señor. La única mente capaz de no ser engañada por el pecado es la mente de Cristo. Y ha venido a nosotros por su Espíritu y por su palabra. Es escoger entre confiar en la mente de Cristo o ser siempre engañados. El pecado promete felicidad, pero a la postre es solo un engaño. Es como cambiar una fuente de agua viva por una cisterna rota que no puede retener el agua. El doctor Edwin Louis Hall, en el prólogo de un libro que estudiamos en la iglesia que se llamaba El altar de la idolatría sexual. El autor del libro es Steve Gallagher. Pero en el prólogo de este libro, él dice, hablando sobre la única fuente que produce cambio en un pecador, él dice estas palabras, cito: la palabra produce el cambio. Léala cuando se sienta culpable. Léala aún cuando parezca que no extrae nada de ella. Léala en la cara del diablo y cuando presenta acusaciones contra usted. Léala cuando ni siquiera está seguro que la cree, pero solo léala. La palabra de Dios lava la mente como el jabón las manos. La palabra es como el jabón que solo es efectivo cuando se usa. La palabra es toda tu esperanza. El mayor error de tu vida no está en tu pecado, sino en el error de no leer y confiar en la palabra de Dios. He aquí, mis hermanos, revelado ante ustedes la única mente que escudriña, discierne y no es engañada por las tretas del pecado. ¿Qué vas a hacer?
Mañana cuando tengas que tomar una decisión acerca de algo, ¿en quién te vas a apoyar? ¿O vas a confiar en esta mente, en la mente del Señor? La otra opción sería ser engañado. Cristo, mis hermanos, ha de sostenernos hasta el día final. Todos los que han confiado en Él, Él ha prometido que serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dios los bendiga. Oramos. Padre Rey, Cristo de la gloria, sabemos mucho de teología, Señor, pero no sabemos cómo confiar en ti, Señor, en la vida práctica, aquí y ahora, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en nuestra única esperanza para no ser engañados por el pecado que yace en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en tu mente, en tu palabra, a confiar en tus criterios sobre la familia, sobre el hogar, sobre la iglesia, sobre lo que hacer, sobre cómo vivir, a confiar en tu sabiduría. Guía nuestros pasos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Reverdécenos, Señor, fortalécenos, Señor. Tú has prometido que nos harías como un árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor. Graba tu palabra hoy en nuestras mentes y susténtanos en Cristo. Amén.